En el vasto mundo de las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hay encuentros que desafían nuestra comprensión, pero pocos son tan enigmáticos como el que tuvo Jacob, un hombre que se atrevió a luchar contra un ser celestial. ¿Quién era este misterioso ser? ¿Era un ángel, el mismo Dios, o una manifestación de los propios demonios internos de Jacob? Vamos a desentrañar esta historia detrás del hombre que luchó con lo divino y salió transformado. Antes de la lucha debemos entender quién era Jacob. Jacob era nieto de Abraham, hijo de Isaac y hermano gemelo de Esaú. Desde muy joven su vida estuvo marcada por conflictos y engaños. Logró quedarse con la primogenitura de su hermano y más tarde con la bendición de su padre. Después de muchos años lejos de su tierra, Jacob se preparaba para regresar. Pero había un problema. Debía encontrarse de nuevo con Esaú, aquel hermano al que había engañado. El miedo lo atormentaba. Esa noche, en medio de la oscuridad, Jacob se quedó solo junto al río Jaboc, y ahí ocurrió algo extraordinario. El texto bíblico nos sitúa en el libro de Génesis, capítulo 32, versículo 22 al 32. Relata que Jacob fue sorprendido por un enviado desconocido que comenzó a luchar contra él. La batalla se prolongó durante toda la noche. No era una pelea común, era como si ambos combatientes tuvieran una fuerza sobrehumana, resistiéndose el uno al otro sin ceder. En un momento, aquel ser tocó la cadera de Jacob y la dislocó. El dolor debió ser insoportable, pero aún así Jacob no lo soltó. Con firmeza declaró: no te dejaré ir sino hasta que me des la bendición. Fue entonces cuando aquel misterioso ser le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Jacob le respondió: soy Jacob. Y el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Pero, ¿quién era realmente ese ser? Las interpretaciones son muchas. En la tradición judía, algunos lo ven como un ángel enviado por Dios para poner a prueba a Jacob. En la visión cristiana, algunos creen que Jacob luchó con la misma presencia de Dios, una manifestación divina en forma humana. En el Islam también se habla de este suceso como una prueba de fe y resistencia impuesta por el Creador. Sin embargo, hay quienes piensan que no fue ni un ángel ni Dios mismo, sino un emisario, un enviado especial con el poder de Dios para cumplir una misión: bendecir a Jacob, pero solo después de probarlo. La lucha fue física, pero también espiritual. La herida en la cadera fue un símbolo del dolor que podía hacerlo rendirse. Sin embargo, Jacob perseveró. Su fe era más grande que su miedo o incluso que el dolor. Y al final, esa perseverancia lo transformó. Dejó de ser Jacob para convertirse en Israel, el que lucha y prevalece. Después de comprender un poco más las circunstancias que llevaron a Jacob a aquella lucha, tanto espiritual como física, podemos ver que en este momento se marcó un antes y después en su vida. Más allá de que si se trató de un ser celestial o de un enviado de Dios, la batalla unió lo espiritual con lo físico, y fue el escenario donde Jacob demostró su fe y su perseverancia. Finalmente recibió la bendición y con ella un nuevo nombre: Israel, origen de un legado que la historia y la fe recuerdan hasta hoy. Pero la pregunta persiste: ¿con quién peleó realmente Jacob? Al analizar los relatos, parece improbable pensar que fue un ángel, y aún más difícil creer que enfrentara directamente al mismísimo Dios.
cuya sola presencia sobrepasa a cualquier hombre. Lo más razonable es concluir que fue un enviado del Señor, quizás un profeta, alguien elegido para cumplir una misión muy específica, probar la fe de Jacob y al final bendecirlo. De esta forma entendemos que Jacob no luchó contra un ángel ni contra Dios mismo, sino contra un hombre designado para bendecir y otorgar la protección de Dios. La lucha fue dura, física y espiritual, pero en ella Jacob perseveró, y ese fue el verdadero motivo el cual lo marcó para ser Israel. Ahora la pregunta queda para ti. ¿Crees que Jacob realmente luchó contra un ángel, contra Dios mismo? ¿O toda esta batalla fue en realidad el reflejo de una lucha interna contra su propio corazón?